a la grabación de esta primera parte de la conferencia que tiene que ver con la asignatura Entrenamiento de capacidades condicionales en niños y adolescentes. En esta primera parte de hoy vamos a ver aquello que tiene que ver con las bases fisiológicas del entrenamiento de la resistencia en niños y adolescentes. ¿Sí? Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con crecimiento, maduración y sistema cardiovascular, que algo estuvimos viendo en la conferencia de Fisiología de Maduración y Desarrollo, ¿sí? De crecimiento y maduración. Y hoy vamos a ver algunas cositas más relacionadas con este tema y vamos a ver algunos estudios, ¿sí? Sobre la eficacia de diferentes métodos de entrenamiento para mejorar la resistencia en niños y adolescentes, y vamos a finalizar con alguna conclusión referente a la metodología a utilizar cuando entrenamos con niños tanto prepúberes como púberes, ¿sí? Para mejorar la resistencia, ¿sí? En la primera parte, lo que voy a desarrollar es lo que tiene que ver con de qué manera, ¿sí? El crecimiento puede afectar el desarrollo del consumo máximo de oxígeno. Para aquellos que tal vez no están muy familiarizados con los conceptos de VO2 máximo, o sea, consumo de oxígeno, ¿sí? El consumo de oxígeno es un parámetro que se utiliza como medida de la resistencia, ¿sí? Si bien existen otros parámetros, como podemos decir el umbral anaeróbico, el umbral de lactato, la economía de carrera, el consumo máximo de oxígeno es, digamos, la variable gold estándar en cuanto a la medida de la resistencia, ¿sí? La mayoría de los estudios utilizan el consumo máximo de oxígeno cuando quieren ver si un entrenamiento de la resistencia provoca algún cambio, ¿sí? En esta medida. Y la cuestión por la que empiezo con esto es porque la mayoría de los estudios que se realizaron hasta el momento, ¿no es cierto?, en cuanto al consumo máximo de oxígeno en niños, ¿no es cierto?, que no son muchos, han observado que el consumo máximo puede mejorar, ¿sí? Pero no mejora en una gran medida. Entonces los investigadores se entraron a preguntar por qué no mejora en gran medida el consumo máximo de oxígeno en los niños, ¿no es cierto?, con el entrenamiento. Entonces vamos a tratar de ver algunas cuestiones que tienen que ver con esto, porque si ustedes evalúan, tienen un grupo de chicos y los evalúan, ¿no es cierto?, y realizan un plan de entrenamiento a largo plazo, obviamente, y tal vez no observan un gran cambio como el que hubieran esperado, por lo menos esto que vamos a discutir en las primeras diapositivas les puede dar una orientación para encontrar una explicación a por qué no hay un cambio en el consumo máximo de oxígeno. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuáles son los factores que afectan el rendimiento, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que cuando hablamos de rendimiento, en este caso tendríamos que hablar de rendimiento de resistencia, ¿no es cierto? El crecimiento de por sí tiene efectos similares sobre el rendimiento. Es decir, ayer hemos visto que el crecimiento de por sí mismo va a aumentar el consumo máximo de oxígeno. ¿Se acuerdan que vimos lo que tenía que ver con el pico de crecimiento en talla, el pico de crecimiento en peso, y que cuando los chicos tenían un pico de crecimiento en peso, sobre todo en los varones, había un aumento de la masa libre de grasa y de la masa muscular, ¿no es cierto? Y que eso iba a hacer que aumente el consumo máximo de oxígeno. Y aquí no estamos hablando de entrenamiento, simplemente estamos hablando de crecimiento, ¿no es cierto? Fíjense que también el crecimiento reduce la frecuencia cardíaca submáxima, aumenta la máxima concentración de lactato, la fuerza muscular, la resistencia muscular, etc. Es decir, que cuando hablamos de crecimiento y entrenamiento, vemos que tienen efectos similares, ¿no es cierto? Y en el caso de la actividad física,
¿qué efectos opuestos tendría sobre el crecimiento? Por ejemplo, la presión sanguínea de reposo y ejercicio, la concentración submáxima de lactato, el umbral anaeróbico y la respuesta hormonal. Entonces, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que cuando mezclamos crecimiento y actividad física, ¿no es cierto?, vamos a tener algunas cuestiones que tienen efectos similares y otros efectos opuestos. Entonces, en ese punto es difícil discernir si es el crecimiento o es la actividad física lo que está provocando el cambio, ¿sí?, que se podría observar. Bien, ayer vimos esta misma gráfica, ¿no es cierto?, en donde nosotros habíamos visto que los valores submáximos en cuanto a frecuencia cardíaca, volumen latido, gasto cardíaco y diferencia arteriovenosa en comparación de un niño y un adulto eran diferentes, ¿no? Que habíamos dicho que la frecuencia cardíaca era mayor, que el volumen latido era menor, ¿no es cierto? Recuerden que la curva azul es la de los niños, ¿sí? Que el volumen latido era menor, que el gasto cardíaco era menor y que tenían una mayor diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y que esto hacía que los valores de consumo de oxígeno en niños y adultos, que si bien dijimos eran diferentes, no eran tan diferentes como uno podría esperar, ¿no es cierto? Como podríamos esperar, por ejemplo, si trabajamos el aumento de la masa muscular en un adulto, ¿no es cierto?, veríamos un cambio muy significativo y muy diferente con respecto a lo que podríamos observar en los niños, que ya vamos a hablar esta tarde de lo que es entrenamiento de la fuerza en los niños, ¿no es cierto? Y a partir de dónde vienen las ganancias de la fuerza en los niños. Pero en cuanto a lo que es la resistencia y específicamente el consumo máximo de oxígeno, ¿no es cierto?, teníamos que los valores no eran tan diferentes entre niños y adultos, que si bien había diferencias, no eran tan diferentes y que se explicaba justamente porque los niños tenían una mayor diferencia arteriovenosa, ¿sí?, y al tener un menor volumen latido tenían una mayor frecuencia cardíaca y donde el gasto cardíaco era diferente, pero no tanto, ¿no es cierto? Y habíamos visto que a medida que los chicos crecían, tenían modificaciones en el volumen sanguíneo, en el hematócrito, en los glóbulos rojos, en la concentración de hemoglobina, lo cual iba a hacer, ¿sí?, que los chicos vayan modificando, ¿sí?, sus valores de consumo de oxígeno. También habíamos visto lo que está relacionado con el sistema el sistema pulmonar, el sistema ventilatorio, ¿sí?, que a medida que crecían, aumentaba la ventilación máxima, se reducía la frecuencia respiratoria, y esto era porque hay un aumento en el ancho de los pulmones con el aumento de la talla, ¿no es cierto? Y luego un aumento en la longitud de los pulmones, y al aumentar esto aumentan los volúmenes pulmonares, ¿no es cierto? Y al aumentar obviamente los volúmenes pulmonares, la frecuencia respiratoria iba a disminuir y obviamente iba a aumentar la ventilación máxima, ¿sí? Aquí yo ayer hablé de lo que era la ecuación de Fick, pero no la he mostrado. Esta es lo que se denomina ecuación de Fick, en donde se estipula que el consumo de oxígeno, ¿no es cierto?, es el producto entre el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿no es cierto? Es decir, concentración arterial de oxígeno menos la concentración venosa de oxígeno, eso se denomina, ¿sí?, diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, el producto por el gasto cardíaco, y sabemos que el gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen latido, ¿no es cierto? Eso nos va a dar el VO2. Si queremos hablar de VO2 máximo, ¿no es cierto?, entonces tenemos que poner frecuencia cardíaca máxima, volumen latido máximo y diferencia arteriovenosa máxima de oxígeno. ¿Correcto? Entonces, la misma ecuación puede expresarse en términos de lo que se llama presión arterial media y resistencia periférica total. Este es un cociente, pero no vamos a entrar en detalle en esto porque tiene otras aplicaciones, simplemente se los muestro a modo informativo, ¿no es cierto? Y una cosa más que me gustaría aclarar es que cuando hablamos de este VO2, ¿sí?, consumo de oxígeno, estamos hablando del VO2 medido a nivel pulmonar.
¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que el consumo de oxígeno se lleva a cabo en los músculos. Entonces también tenemos un VO2 muscular y en este caso tendríamos que hablar del VO2 en el músculo, ¿sí? Por el flujo sanguíneo, acá se reemplaza el gasto cardíaco por el flujo sanguíneo hacia el músculo y por la diferencia arteriovenosa de oxígeno a nivel muscular. ¿Correcto? Bien, también habíamos visto estas curvas de consumo de oxígeno y habíamos visto que en valores absolutos los niños siempre tenían como un continuo crecimiento, ¿no es cierto? Con un significativo y marcado crecimiento a partir de los años de la pubertad. Recuerdan que era la época en donde se producía el pico de crecimiento en talla, que lo habíamos relacionado con otras variables de maduración biológica, con aumento de las hormonas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y que esto estaba muy relacionado con el aumento de la masa muscular, ¿no es cierto? Porque el consumo máximo de oxígeno está relacionado con la masa muscular. A mayor masa muscular, mayor consumo de oxígeno absoluto. Y que las chicas mostraban un incremento hasta cierto punto, pero con una meseta en donde se diferenciaban de los varones porque había un aumento de la masa del tejido adiposo, etcétera, etcétera. Y que si lo poníamos en valores relativos, en los varones se ve como una curva casi continua, así como si fuera una constante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si bien aumentaba el consumo de oxígeno, porque a la vez aumentaba la masa muscular, como el consumo de oxígeno lo estamos poniendo relativo a la masa muscular, como aumenta las dos variables, el cociente entre las dos variables sigue siendo una constante, porque aumentan los dos casi proporcionalmente, ¿sí? Pero que en las chicas se veía una reducción del consumo de oxígeno debido a que si bien mostraban un aumento de la masa muscular, también mostraban un aumento marcado, mucho más marcado que los varones, en el tejido adiposo, y habíamos dicho que este tejido es un tejido de lastre, ¿no es cierto?, que no ayuda a la actividad física porque es peso y no produce energía, ¿sí? A ver, para que se entienda bien, el tejido adiposo sí es un, es una reserva de combustible metabólico, ¿no es cierto? Porque los ácidos grasos a partir de la lipólisis van a viajar hasta el músculo y ahí van a producir energía. Lo que yo quiero resaltar es que en el mismo tejido adiposo no se produce energía, ¿correcto? No se produce tensión de ningún tipo que ayude a mejorar el consumo de oxígeno. Por eso le digo que es una carga de lastre, ¿no es cierto? Que hay que arrastrar cuando uno hace actividad física. Entonces, por eso se veía una declinación en los valores de consumo de oxígeno cuando los ponemos en forma relativa. ¿Sí? Acá vamos a ver algunos datos interesantes que tienen que ver con la frecuencia cardíaca, comparación entre adultos y niños, en este caso la curva de arriba es la de los niños y la de abajo es la de los adultos, ¿sí? A diferentes porcentajes del consumo de oxígeno, en este caso pico. Para que se den una idea, otra cuestión es que muchos autores hacen diferencia entre lo que es consumo de oxígeno pico y consumo de oxígeno máximo. Y esto tiene que ver con que durante una prueba de ejercicio máximo, ¿no es cierto?, el consumo de oxígeno muestre una meseta en sus valores. Entonces, cuando no se alcanza esa meseta, se determina que se alcanzó el máximo valor de consumo de oxígeno y se denomina consumo de oxígeno pico. Esa es la diferencia entre consumo de oxígeno pico y consumo de oxígeno máximo. ¿Sí? Para que tengan idea, por si lo leen en algún lado, se den cuenta que cuando hablamos de consumo de oxígeno pico, estamos hablando de que hay un aumento en los valores de consumo de oxígeno durante un test progresivo. ¿Sí? Que un test progresivo quiere decir que aumenta la velocidad en etapas que generalmente son de 1 a 2 a 3 minutos, ¿no es cierto? Y cuando uno está midiendo directamente el consumo de oxígeno, ve que eh, estos valores no alcanzan, no se aplanan, o sea, no se produce una meseta, se llama, ¿no es cierto? Entonces, como no se produce esa meseta, le llaman consumo de oxígeno pico. Entonces, aquí tenemos que vemos que la frecuencia cardíaca a cualquier punto submáximo, ¿no es cierto?, hasta el 80-90% del consumo de oxígeno pico, ¿no es cierto?, la frecuencia cardíaca, perdón,
la frecuencia cardíaca es mayor siempre en los niños que en los adultos, ¿sí? Ahora, cuando llegan a un ejercicio máximo, ¿sí? La frecuencia cardíaca parece no tener diferencias. Si bien hay diferencias y está señalado este símbolo aquí arriba, significa o denota, ¿sí? Significancia estadística, quiere decir que los valores medidos aquí y los valores medidos aquí son significativamente diferentes, podemos ver que la diferencia no es tan grande, ¿correcto? Como puede ser en otros puntos del ejercicio. ¿Qué ocurre con el volumen latido? Fíjense que en la frecuencia cardíaca las diferencias son importantes, pero no parecen ser tan grandes entre niños y adultos. Pero fíjense en el volumen latido. Son muy grandes. Aquí arriba tenemos los adultos y abajo tenemos los niños, ¿no es cierto? Las diferencias son muy, muy grandes entre los niños y adultos, tanto a ejercicio máximo, perdón, a ejercicio submáximo, que es esta zona, como durante el ejercicio máximo. Entonces, ya aquí vemos que la frecuencia cardíaca no había tanta diferencia entre adultos y niños, pero aquí vemos que el volumen latido sí tiene mucha diferencia entre niños y adultos por el tamaño cardíaco, ¿recuerdan? Entonces, si volvemos a la ecuación de Fick y vemos que por una parte era gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa y ya vemos que aquí hay una variable que en ejercicio máximo es muy diferente entre niños y adultos, ya podemos vislumbrar que va a haber diferencias entre los valores de VO2 máximo, ¿sí? Entre niños y adultos. ¿Correcto? Aquí vemos el gasto cardíaco, que habíamos dicho que era el producto entre la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Y vemos nuevamente la misma tendencia. Arriba tenemos los adultos y abajo tenemos los niños. Y vemos que a ejercicio submáximo, ¿sí? Hay diferencias significativas, ¿no es cierto? Pero que en el ejercicio máximo las diferencias son aún mayores, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a ver la explicación de por qué si los niños tienen consumos de oxígeno menores que los adultos, pero vamos a ver ¿sí? En el siguiente gráfico que la diferencia arteriovenosa, ¿no es cierto?, de oxígeno es mayor en los niños, ¿no es cierto? En este caso fue medida a 40 watts y 60 watts, esto es en ciclo ergómetro, ¿no es cierto? La diferencia arteriovenosa, digo bien, de oxígeno es mayor en los niños, tanto a nivel submáximo como a nivel casi máximo. Entonces, vemos que como que se pueden equiparar un poco. Ahora, las diferencias no son tan grandes, ¿sí? Como se podía observar tanto en el gasto cardíaco como en el volumen latido, ¿correcto? Entonces, vemos, aquí encontramos la explicación de por qué el consumo de oxígeno en los adultos es mayor que el de los niños, ¿no es cierto? Pero sin grandes diferencias, sin que sean tan notables las diferencias entre niños y adultos. ¿Sí? Entonces, fíjense, volvemos a la ecuación de Fick, que era consumo de oxígeno por el gasto cardíaco, era el producto del gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa, y nosotros sabemos que durante el crecimiento la frecuencia cardíaca se va a reducir, se va a aumentar mucho el volumen sistólico, ¿sí? El volumen latido, ¿no es cierto? Porque va a haber un aumento muy importante en el tamaño cardíaco, ¿no es cierto? Y va a haber una reducción pequeña, ¿sí? Pero reducción al fin en la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y esto se produce con el crecimiento, ¿no es cierto? No estamos hablando aquí de entrenamiento. Y esta es una de las cuestiones de por qué es difícil, ¿sí? Observar a veces cambios demasiado grandes en lo que tiene que ver con el consumo de oxígeno cuando se hace un programa de entrenamiento en niños, sobre todo en niños prepúberes, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil despegar lo que es el crecimiento en sí de lo que es el entrenamiento. Es decir, es difícil sacar o tener en cuenta que los efectos hayan sido por el entrenamiento en sí o por el crecimiento.
Una cuestión muy importante y que creo que es una cuestión clave que deben tener en cuenta cuando trabajan con niños, sobre todo con niños prepúberes, ¿no? Porque cuando trabajamos ya con niños púberes y ya, sobre todo, y después al finalizar su pubertad, ya los valores se equiparan, es lo que tiene que ver con las concentraciones de ATP, fosfocreatina y glucógeno muscular, ¿sí? Entre niños y adultos. Fíjense, aquí tenemos tres curvas. La más oscura es la concentración de fosfocreatina, la celeste es la concentración de ATP y la verde es la concentración de glucógeno. Observen qué ocurre si comparamos un niño prepuber con un adulto. ¿Sí? El niño prepuber tiene menor concentración de ATP, ¿sí? Aunque esta concentración no es tan diferente, no se engañen por la altura de las barras, sino que observemos los valores. Aquí estamos alrededor de el 80, esto es en porcentaje, ¿no es cierto? En un niño la concentración de ATP es del 80% la del adulto, ¿no es cierto? Lo que pasa es que como es muy amplio parece que fuera muy diferente, pero es solamente un 20, un 15, un 20% menor la concentración de ATP, ¿sí? En relación con la del adulto. Pero las concentraciones de glucógeno, ¿sí? Y fosfocreatina son casi un 40% menor en relación con las del adulto. Y si bien la fosfocreatina es un 40% menor, no es lo que más preocupa, porque los niños dependen bastante del sistema oxidativo. Pero sí lo que me preocupa es la concentración de glucógeno. ¿Por qué? Porque el glucógeno es una reserva finita, es decir, es una reserva limitada. Si ustedes tienen pudieron tener la oportunidad de observar a alguien con un vaciamiento glucogénico, van a darse cuenta de que esta es una cuestión bastante peligrosa, ¿sí? Un chico que pueda sentir un vaciamiento glucogénico, ¿no es cierto? Es muy probable que abandone la actividad física. ¿Sí? Hay mucha probabilidad de que el chico abandone la actividad física porque el vaciamiento glucogénico provoca efectos de cansancio continuo, desconcentración, desgano, dolor a nivel de las piernas, ¿sí? Y si bien en un adulto eso ya es molesto, imagínense en un chico, ¿no es cierto? Entonces, esto ya nos está indicando de que los volúmenes de entrenamiento, ¿no es cierto?, de la resistencia, y si bien los niños dependen más del sistema oxidativo, tienen que ser adecuados, o sea, no tenemos que pretender que los chicos prepúberes hagan volúmenes de entrenamiento de la resistencia extremadamente grandes, porque podemos provocar un vaciamiento glucogénico, ¿sí? Y a provocar que el chico, ¿sí? Abandone la actividad física, ¿sí? Aquí tenemos lo que tiene que ver con la concentración de lactato, ¿no es cierto?, que está relacionado también con las reservas de glucógeno, pero además tiene que ver con una cosa que vamos a ver después, de que los niños tienen menor cantidad y actividad de enzimas glucolíticas en comparación con las de un adulto. Entonces, la concentración, tenemos en celeste la máxima concentración de lactato sanguíneo y en verde la máxima concentración de lactato muscular, ¿no es cierto? Entonces, la producción de lactato en niños va a ser, en niños prepúberes, es aproximadamente un 55% menor en comparación con la de un adulto. Y aquí tienen una tabla que después la pueden analizar más detenidamente, pero básicamente es un resumen de lo que veníamos hablando, ¿no es cierto? Aquí tenemos en esta parte variables cardiovasculares y aquí variables cardiorrespiratorias, perdón, variables ventilatorias, ¿sí? Y aquí tenemos comparación entre niños y adultos durante el ejercicio submáximo
y comparación entre niños y adultos en ejercicio máximo, ¿sí? Y tienen más o menos lo que habíamos hablado: mayor frecuencia cardíaca, menor volumen latido, menor gasto cardíaco, mayor diferencia arteriovenosa, etcétera, etcétera. Pero veamos un poquito lo que tiene que ver con las variables metabólicas, ¿sí? Entre niños y adultos. Acá ya no hay comparación entre ejercicio submáximo y máximo, ¿sí? Sino que simplemente comparación entre niños y adultos. Fíjense que la concentración de fosfocreatina, en este caso los investigadores determinaron que era similar, ¿sí? Entre niños y adultos, ¿sí? Pero tienen menor concentración de glucógeno, menor concentración y actividad de enzimas glucolíticas como la fosfocreatina y la LDH, ¿sí? Una menor actividad, perdón, está la menor concentración y abajo menor actividad, pero tienen una mayor concentración y mayor actividad de enzimas oxidativas, del metabolismo oxidativo. Es decir, que los niños dependen más del metabolismo oxidativo en comparación con los adultos, ¿sí? Bien, una cosa a tener en cuenta también cuando trabajamos con chicos es la percepción del esfuerzo, ¿no es cierto? Aquí tenemos una escala, que es la escala de Borg, ¿no es cierto? Adaptada para niños, ¿cierto? En donde para aquellos que no sepan lo que es la percepción del esfuerzo es una tabla que se le muestra a un sujeto después que realizó un ejercicio y se le pide que clasifique su esfuerzo según su percepción, ¿sí? Es decir, cómo sintió la persona que fue el esfuerzo y que va desde valores de 1 a 10, ¿no es cierto? Y que el 1 es muy, muy fácil, ¿sí? Y el 10 es muy, muy difícil. ¿Sí? Entonces esto se puede utilizar en niños para controlar el esfuerzo y para ver cómo ellos perciben el esfuerzo durante una actividad que nosotros realicemos. ¿Sí? Lleva algún periodo de enseñanza, esto antes de aplicarlo hay que enseñarle a los chicos, hay que probarlo, ¿no es cierto? Lleva algunos meses hasta que los chicos aprendan a percibir el esfuerzo y utilizar la tabla correctamente, pero una vez que se utiliza, una vez que aprendieron, ¿no es cierto? Nos da una medida muy fiable de lo que ha sido el esfuerzo y de cómo han percibido el esfuerzo en los niños. Pero lo que le quiero llamar la atención aquí, ¿no es cierto?, es algunos datos de una investigación bastante interesante. Acá, ¿qué hicieron los chicos? Se le hizo una prueba en donde los chicos tenían que subir un escalón, ¿no es cierto? ¿Y qué se hizo? Se le fue poniendo una sobrecarga, es decir, si algunos conocen la prueba del escalón, ¿no es cierto? Tienen que subir y bajar el escalón durante un cierto tiempo, ¿no es cierto? Y lo que se le hizo, se le fue agregando sobrecarga. Y fíjense la frecuencia cardíaca: tenemos chicos de 4 a 6 años, de 7, de 8 y de 9 años, ¿no es cierto? Y fíjense qué pasó. Cuando utilizaron el peso corporal, cuando, cuando la sobrecarga adicional fue del 5% del peso corporal, cuando la sobrecarga adicional fue del 10% del peso corporal, y cuando la sobrecarga adicional fue del 20% del peso corporal. Y vemos que la tendencia es más o menos similar en todos los grupos, ¿sí? Con un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, relativamente estable. Pero lo que quiero llamarle la atención es a lo siguiente: esto es percepción del esfuerzo, ¿sí? Y fíjense que ya con el peso corporal solo, o sea, sin sobrecarga, los niños más pequeños tuvieron una mayor percepción del esfuerzo, ¿sí? Fíjense, comparen los chicos de 4 a 6 años con los chicos de 9 años, ¿sí? Aquí tuvieron una percepción del esfuerzo de 2 y aquí tienen una percepción del esfuerzo de casi 5, ¿sí? Y cuando el peso corporal aumentó, o sea, cuando la sobrecarga aumentó un 5%, ¿sí? Los niños más pequeños, ¿sí?, tenían una mayor percepción del esfuerzo que los niños más grandes, ¿no es cierto? Y así continuamente, y obviamente en el último estadio, en donde la sobrecarga fue mayor, se empareja porque las condiciones de fatiga ya fueron importantes para todos los grupos. Pero es importante entender que los niños más pequeños, ¿no es cierto?, tienen una mayor percepción del esfuerzo, o sea, perciben que el esfuerzo
fue mayor ante un mismo ejercicio, y aquí estamos, ni siquiera estamos comparando prepúberes con pospúberes, son todos niños prepúberes, ¿sí? En donde hay niños de 4 a 6 y hasta 9 años. ¿Sí? Entonces, una cuestión a tener en cuenta. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Es lo que tiene que ver con el costo de oxígeno de la locomoción. Si ustedes saben que cuando nosotros realizamos alguna actividad física, o sea, cuando nosotros caminamos o corremos, hay un costo de oxígeno, ¿sí? De la locomoción misma que tiene que ver con la técnica de carrera. Cuando nosotros no tenemos una buena técnica de carrera, por ejemplo, nosotros vamos a ver que hay un costo más elevado, o sea, necesitamos más energía porque estamos movilizando músculos, ¿no es cierto?, que si tuviéramos una buena técnica no movilizaríamos, o necesitamos ejercer más fuerza, ¿no es cierto?, y por lo tanto necesitamos más energía porque nuestra carrera no es buena. Y fíjense lo siguiente, acá midieron el costo energético de la locomoción en chicos de 5 a 6 años, que es la curva esta continua, hasta chicos de 16 a 17 años, a diferentes velocidades en tapiz rodante. Y fíjense que a una velocidad de 10 kilómetros por hora, el costo energético de la locomoción en los niños más pequeños siempre fue mayor que el de los niños más grandes. ¿Sí? Obviamente estos terminaron aquí por agotamiento, mientras que los más grandes pudieron seguir hasta mayores velocidades. Pero si quieren comparemos estos chicos, que son los que terminaron, ¿no es cierto? Y estos chicos son chicos de 7 a 9 años, y compárenlo con los demás. Siempre el costo de oxígeno es mayor. Es decir, que para correr a una determinada velocidad, ¿no es cierto?, los niños más pequeños gastan más energía, ¿sí?, que los niños más grandes, siempre corriendo a la misma velocidad. Y esto es una cuestión importante a tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuando trabajamos con niños, porque el costo energético significa que estoy consumiendo energía, ¿no es cierto?, para producir o para alcanzar una determinada velocidad. Entonces, lo que es un niño de 7 a 9 años, con lo que es un chico de 10 a 11, con lo que es un chico de 12 a 13, ¿sí? Hay diferencias en lo que es el costo energético de la locomoción, ¿sí? Y esto va a dar, ¿no es cierto?, en que los niños más pequeños tienen una menor reserva, lo que se denomina o lo que denominaron reserva aeróbica, ¿sí?, para realizar un ejercicio. Porque fíjense, este es un chico de 8 años, ¿no es cierto? Aquí tenemos el costo de energía en porcentaje de la máxima. Y fíjense, corriendo a 180 metros por minuto, ¿no es cierto? Aquí el costo energético es casi del 95% en relación con el máximo. Es decir, que va a ser casi un esfuerzo máximo para este chico, ¿no es cierto? Y si lo comparamos con un chico de 12 años, ¿no es cierto? Esto va a representar solo casi un 80%, ¿sí? Un poquito más del 80%, pero aproximadamente el 80% de su máximo. Y la misma velocidad en un chico de 16 años va a representar un 70% de su máximo. Entonces podemos ver que una misma velocidad de carrera, ¿no es cierto?, una misma velocidad de carrera representa para un chico de 8 años un esfuerzo mucho mayor que para un chico, ¿no es cierto?, de edades mayores. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo siguiente. Fíjense la foto de esta nena que está corriendo aquí, ¿no es cierto? Y pregúntense cuán buena es la técnica de carrera, ¿sí? O sea, cuán eficiente es la carrera que realizan. Fíjense que los brazos están desplazados hacia los costados, uno de los brazos se encuentra enfrente, las piernas están desplazadas hacia los lados, ¿no es cierto? Y esto hace que la eficiencia, la eficacia, ¿no es cierto?, de la carrera sea mucho menor, y por lo tanto una misma velocidad de carrera represente un costo de oxígeno mucho mayor,
¿sí? En relación con un chico que tiene una mejor eficiencia de carrera. Y esto está mostrando, por una parte, ¿no es cierto?, la necesidad de trabajar sobre este patrón sobre este patrón motor que es la carrera a edades tempranas, ¿no es cierto?, para permitir luego el entrenamiento de manera eficaz. ¿Sí? Acá van a ver, estos son algunos datos, que es interesante, es que esto se llama cocontracción de los músculos antagonistas. Es decir, que cuando nosotros contraemos el músculo agonista, el músculo antagonista se está contrayendo y por eso se llama cocontracción. Y lo que se observó, comparando chicos de 7, 8, 10 a 12 y 15 a 16 años, es que los chicos más pequeños siempre muestran una mayor cocontracción de los músculos antagonistas. Y obviamente, si yo estoy contrayendo un músculo, estoy gastando energía. Y esto está relacionado con el mayor costo energético de la locomoción en los niños más pequeños en relación con los más grandes. Fíjense que cuando caminaban, ¿no es cierto?, caminaron de manera lenta, no hubo tanta diferencia en la cocontracción, ¿sí?, entre los diferentes grupos. Y si caminaron un poquito más rápido, ya empezó a haber más diferencia. Y a medida que empezaron a correr, ¿no es cierto?, y la intensidad de carrera fue mayor, obviamente la cocontracción en los niños más pequeños fue mayor. ¿Sí? Entonces, existen diversos factores que pueden influenciar el grado de mejora en el consumo de oxígeno en niños y adolescentes como resultado del entrenamiento de la resistencia. Entre ellos el volumen de entrenamiento, ¿sí?, la edad, la maduración, el consumo de oxígeno máximo previo al entrenamiento, el nivel de actividad física habitual y los factores genéticos. ¿Sí? Lo que vemos en esta tabla, ¿no es cierto?, es el número de estudios que han hallado mejoras en el consumo de oxígeno con el entrenamiento en niños de diversas edades. Fíjense que en niños menores a 10 años hubo 4 estudios que encontraron entre un 0 y un 5% de mejora. ¿Sí? En niños también en niños menores, 5 estudios entre un 6 y un 10% y 4 estudios entre un 11 y un 20%. Estos son muy pocos estudios, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta de que la investigación en cuanto a consumo de oxígeno en adultos, acá podríamos hablar casi de cientos o de miles, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en niños de 10 a 13 años, 5 estudios encontraron mejoras del 0 a 5, 9 estudios de 6 a 10, 5 estudios del 11 al 20%, y aquí abajo tenemos los niños de 14 años. Es decir que hay una mejora que podríamos decir que va a estar entre el 5 y el 10% predominantemente, ¿no es cierto?, en cuanto a la mejora de consumo de oxígeno, y esto hace que no quede muy claro en cuanto a cuánto es o cuánto se puede aumentar el consumo de oxígeno en los niños, ¿sí?, debido a todos estos factores que hemos mencionado previamente. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la mejora en el consumo de oxígeno? Fíjense, si hablamos de los adultos, sabemos que podemos mejorar el volumen latido, el volumen plasmático, mejoras a nivel del músculo cardíaco, a nivel del músculo esquelético, de diferencia arteriovenosa de oxígeno. Sin embargo, en los niños, ¿sí?, no sabemos si podemos mejorar volumen latido, no se sabe si mejora el volumen plasmático, y esto es con entrenamiento. Aquí hablamos con entrenamiento, ¿sí? No se sabe si mejora el volumen plasmático, no se sabe si mejora lo que tiene que ver con el músculo cardíaco, sí se sabe que puede haber mejoras a nivel del músculo esquelético y que no hay mejoras a nivel de diferencia arteriovenosa. Entonces no está claro cuáles son los factores sobre los que se puede incidir si nosotros queremos mejorar el consumo de oxígeno. Nosotros sabemos en un adulto que si trabajamos entrenamiento de la resistencia, ¿sí?, con trabajos continuos, ¿sí?, de intensidad media y baja y moderada, vamos a estar estresando lo que tiene que ver con factores centrales, ¿sí?, y que si hacemos trabajos de alta intensidad, vamos a estar estresando sobre todo factores periféricos y que eso hace a la mejora del consumo. Sin embargo, en los niños no está claro, ¿sí?, no hay datos de qué es lo que puede mejorar y qué pueden ser los factores detrás del poco incremento en el consumo de oxígeno, ¿no es cierto?, en los niños. Entonces,
lo que podemos ver es que si tomamos el crecimiento solamente, vamos a ver que con el entrenamiento va a haber mejora en el rendimiento, no va a haber cambios muy grandes en el consumo de oxígeno relativo, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Sí va a haber en el absoluto, porque aumenta la masa muscular, pero no va a haber cambios en el consumo de oxígeno relativo y sí va a haber grandes cambios en la economía de carrera. Y si tomamos el entrenamiento, vamos a ver que va a haber mejoras en el rendimiento, poco cambio, ¿sí? O un pequeño incremento en el consumo de oxígeno, muy pequeño en el consumo de oxígeno, y no se sabe, no está claro, tampoco hay datos, si el entrenamiento puede mejorar la economía de carrera. Entonces, vamos a pasar esta. ¿Cuál es la razón del pequeño aumento en el consumo máximo de oxígeno observado en la mayoría de los niños, en la mayoría de los estudios en niños? Se ha propuesto que el nivel de actividad física regular puede influenciar el grado de las adaptaciones al entrenamiento aeróbico en niños, y esto se relaciona con el hecho de que el entrenamiento aeróbico debería proveer un estímulo mayor al provisto por la actividad física habitual de un individuo, ¿sí? Lo que es una aplicación del principio de sobrecarga. ¿Sí? Y en resumen, podemos decir que parece que el entrenamiento aeróbico de suficiente frecuencia, intensidad y duración provocará un pequeño incremento en el VO2 máximo de los niños y adolescentes, aunque la importancia de cada una de estas variables requiere mayor investigación. ¿Sí? Entonces, cuando nos proponemos entrenamiento de la resistencia en niños, yo les diría, mejorar el consumo máximo de oxígeno, un no entre signo de pregunta, o sea, como el consumo de oxígeno máximo, el aumento hasta ahora, no sabemos de qué variables depende y vemos que el aumento es pequeño, ¿sí? Habría que preguntarse si tenemos que poner como objetivo mejorar el consumo máximo de oxígeno. Ahora, un sí grande y entre signos de exclamación para mejorar el rendimiento, para mejorar su recuperación y para comenzar con la base aeróbica. Entonces, este debería ser el objetivo, ¿no es cierto?, en cuanto al entrenamiento de la resistencia en niños, ¿sí?, a plantearse. Bien, entonces vamos a ver qué métodos de entrenamiento han mostrado ser eficaces para mejorar las distintas variables en niños y adolescentes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, esta es una curva propuesta por Feigenbaum, que es muy interesante. Nosotros sabemos que si acá ponemos cualquier variable de rendimiento, esto puede ser velocidad, puede ser resistencia muscular, puede ser fuerza, puede ser la variable de rendimiento que a ustedes se le ocurre, se sabe que las curvas van a ser estas. Y fíjense que estas curvas son muy similares a las curvas de crecimiento que ya hemos visto en la conferencia de ayer sobre fisiología del crecimiento y la maduración. Es decir, que el crecimiento de por sí, y esto ya lo hemos hablado, pero me gusta repetirlo, ¿no es cierto? Que el crecimiento de por sí va a producir un incremento en cualquiera de las variables de rendimiento, ¿sí? O sea, un niño sacando el entrenamiento, un chico de 12 años va a tener un mejor rendimiento que un chico de 8 años. Un niño de 16 años va a tener un mejor rendimiento que un niño de 12 años simplemente por rendimiento, ¿sí? Acuérdense que no estamos hablando de entrenamiento. Pero lo interesante es esto, es decir, si nosotros entrenamos a los niños, ¿no es cierto? Y aquí vuelvo a insistir, esto es cualquier variable fisiológica. Si nosotros entrenamos a los niños entrenados van a mejorar respecto de los niños desentrenados, ¿correcto? La pregunta, y que esta pregunta no está resuelta, ¿no es cierto?, en la investigación al menos, es si cuando estos niños alcancen su adultez, ¿no es cierto?, su edad adulta, aquellos niños que entrenaron van a estar por encima de los sujetos que no entrenaron. La mayoría de los investigadores, ¿sí?, cree que sí. Sin embargo, esto aún no se ha podido demostrar, por eso está señalada como una zona oscura, porque no se ha podido demostrar, porque no hay estudios
tan longitudinales, en donde los chicos hayan entrenado durante, fíjense que tienen que entrenar casi 14 años, tendría que ser un estudio de casi 14 años, ¿no es cierto? Con chicos que entrenen y con chicos que no entrenen. Es prácticamente inviable realizar un estudio de este tipo por los costos, por un montón de cosas que tienen que ver con la investigación, es prácticamente inviable. Entonces, se cree que los chicos que entrenan durante su edad, su etapa prepuber, sí van a tener mejoras en las variables y van a tener mayores valores en variables fisiológicas que aquellos que no entrenan durante el periodo de la prepubertad. ¿No es cierto? Bien, esto simplemente se los dejo a modo de muestra, son los métodos de entrenamiento, ¿sí? Para que sepan cuáles son el continuo extensivo lento, el continuo extensivo medio, ¿sí? Lo que está aquí abajo son indicaciones para adultos, así que no se guíen en esta cuestión, simplemente yo se los dejo para aquello a modo informativo para los que no tienen datos sobre métodos de entrenamiento, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, aquí lo tienen, ¿no es cierto? Entonces tenemos el continuo extensivo lento, continuo extensivo medio, la diferencia entre lento y medio es la intensidad, ¿sí? El continuo uniforme rápido, ¿no es cierto? Son diferentes tipos, métodos de entrenamiento con las adaptaciones que estaría provocando. Pero recuerden que esto tiene que ver con los adultos. ¿Sí? Aquí tienen los continuos variables, estos son muy interesantes para trabajar con niños porque es los continuos variables, ¿no es cierto?, en donde uno provoca el cambio de intensidad o el fartlek, donde hay la intensidad, digamos, varía por las condiciones del terreno, ¿no es cierto? Son muy interesantes, son métodos de entrenamiento muy interesantes para aplicar en niños y adolescentes. ¿Sí? Entonces vamos a ver algún estudio. Este estudio de Rowland, ¿sí? Del 95, participaron unos 24 niños, ¿no es cierto? Sí, son aplicables, Pablo, los métodos son aplicables al agua, lo que pasa que aquí las intensidades y duraciones tienen que ver con la carrera, no están aplicadas al agua, pero como las intensidades están puestas en porcentajes del consumo de oxígeno máximo, las podrías aplicar tranquilamente, ¿sí? Bien, en este estudio decía de Roland, participaron 24 niñas y 13 niños de 10 a 12 años, ¿no es cierto? 85 de los niños eran prepúberes y el 75 de las niñas, del 75% de las niñas eran premenárquicas, ya tienen que saber lo que es premenárquico y prepúber, ¿no es cierto? Un niño era inactivo, 14 eran ocasionalmente activos y 12 eran activos y 5 eran muy activos. ¿Qué hicieron? 13 semanas de entrenamiento, 30 minutos por sesión, con circuitos aeróbicos, ¿sí? Donde incluyeron carreras, danza aeróbica, subidas a escaleras, saltos a la soga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un tercio del entrenamiento incluyó carreras y caminatas al aire libre y un tercio del entrenamiento juegos aeróbicos y de básquetbol con una frecuencia cardíaca de entre 160 y 170 latidos minuto, ¿sí? Durante el ejercicio. Y en este, a ver si lo tengo señalado, bien, ¿qué se observó? A nivel submáximo, ¿sí? Se observaron diferencias, una pequeña reducción en la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Se observó una pequeña reducción, fíjense, significativa en el consumo de oxígeno submáximo, ¿no es cierto? Y estas dos son las variables que mostraron a nivel submáximo alguna diferencia. Y a nivel máximo, fíjense, ¿sí? Hubo un aumento significativo en el tiempo de carrera hasta el agotamiento, ¿sí? Un aumento significativo en el consumo de oxígeno absoluto, ¿no es cierto? Un aumento significativo en el consumo de oxígeno relativo. Fíjense que el aumento va de 44.7 a 47.6.
o sea, muy pequeño, que era lo que habíamos dicho a lo largo de la conferencia, ¿sí? Algún cambio en las variables ventilatorias, sobre todo en lo que es la ventilación en litros por minuto, ¿sí? Y algún cambio en lo que tiene que ver con el volumen corriente, ¿no es cierto? Pero lo que más nos tenemos que quedar aquí es con el cambio en lo que tiene que ver con las variables submáximas y sobre todo con el tiempo de carrera en tapiz rodante hasta el agotamiento. Es decir, mejoró su rendimiento con el entrenamiento continuo. Entonces, estos hallazgos respaldan el concepto de que el consumo de oxígeno puede mejorarse con el entrenamiento durante la niñez, pero que esta mejora es limitada, ¿sí? Y que el entrenamiento de tipo continuo puede derivar en algún tipo de mejora, ¿no es cierto? Este es otro estudio, ¿no es cierto? Este es un estudio de Volpe, también niños de 11 aproximadamente años de edad, ¿no es cierto? En donde hicieron un grupo que entrenó, un grupo que hizo ejercicio y un grupo que no hizo ejercicio. Es un estudio en donde los chicos realizaron un entrenamiento, ¿sí? Para caminar la maratón de Boston, es decir, para caminar los 42 kilómetros, ¿no es cierto? No para correrlo, simplemente para caminar los 42 kilómetros de la maratón de Boston, ¿sí? ¿Qué hicieron? Fíjense, aquí tienen el protocolo de entrenamiento, ¿sí? Que hicieron entre la semana 1 y 2, acá tienen las millas por semana que corrieron, ¿no es cierto? Acá tienen las millas por día, ¿no es cierto? Aquí tienen las millas por día, entonces después lo pueden analizar más tranquilamente cómo fueron los entrenamientos, ¿no es cierto? Vamos a ver los resultados, que es lo interesante. Fíjense, el grupo que realizó ejercicio, que es el que está aquí arriba, a ver si lo tengo señalado, sí, exactamente. El grupo que realizó ejercicio, ¿no es cierto? Es decir, el grupo que entrenó tuvo un mayor tiempo, cuando se lo evaluó después, en lo que tiene que ver el tiempo de carrera en tapiz rodante, ¿no es cierto? Y un incremento significativo, aunque pequeño, en el consumo máximo de oxígeno, ¿correcto? ¿Sí? Fíjense, y una reducción en lo que tiene que ver con la percepción del esfuerzo, aunque es pequeña, pero una reducción al fin. Mientras que el grupo, a ver si lo tengo señalado, no. El grupo que no entrenó, ¿no es cierto?, no tuvo cambios significativos en ninguna de las variables. ¿Sí? Aquí tienen algunos otros datos, ¿sí? Fíjense que no hubo cambios en la talla, ¿sí? 1.5 y 1.5, ¿no es cierto?, metros, esto es una media. Sí hubo algún cambio en el peso corporal, ¿no es cierto?, un pequeño cambio en el peso corporal, pero lo más importante es que hubo cambios en los pliegues cutáneos, ¿sí? Y esto es algo muy importante cuando se trabaja con niños, el cambio en los pliegues cutáneos, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver o pueden tener que ver con el sobrepeso. Entonces, ¿sí? Bien, entonces como conclusión, el entrenamiento continuo, ¿sí?, ha mostrado ser efectivo para provocar cambios, tanto a lo que puede ser composición corporal, esto no es composición corporal, es simplemente medición de algunos pliegues, pero tiene que ver con la composición corporal, y sobre todo con el rendimiento, ¿sí? Otro estudio, ¿sí?, que realizó Satipati en el 93, donde incluyó un grupo experimental de 41 niños de 10 a 14 años, un grupo control. Cuando hablamos de grupo experimental y grupo control, hablamos de que el grupo experimental hace entrenamiento y el grupo control sigue con sus actividades cotidianas, o sea, no hace un entrenamiento. En este caso no se reportó el estatus de maduración de los niños, por eso no podemos decir que sean prepúberes o pospúberes, probablemente haya una mezcla por las edades, ¿no es cierto? 10 a 14 seguramente hay tanto niños prepúberes como en estado de pubertad avanzado, ¿sí? Y el entrenamiento fueron 3 sesiones por semana durante 2 semanas, 30 minutos al 80-85% de la frecuencia cardíaca máxima y a un ritmo de 5 minutos el kilómetro. O sea, si se fijan, es una intensidad elevada, ¿no es cierto? 80-85% de la frecuencia cardíaca máxima es una intensidad relativamente elevada.
¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vieron? Acá, bueno, acá hay muchos datos, ¿no es cierto? Pero lo interesante es ver lo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca máxima. Aquí están separados por edades, los niños de 10, 11, 12, 13 y 14 años, ¿no es cierto? En donde se observaron variaciones significativas en la frecuencia cardíaca máxima con el entrenamiento. Se observaron variaciones significativas en la velocidad, ¿no es cierto? En la velocidad, aquí tienen EG, quiere decir grupo experimental, y CG es grupo control, ¿no es cierto? Para que lo puedan, si después lo quieren repasar, ¿sí? Hubo cambios significativos en la resistencia cardiovascular, o sea, en la resistencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? En un índice de aptitud física, ¿no es cierto? También hubo diferencias entre el grupo que entrenó y el grupo control, ¿no es cierto? Y hubo diferencia en los tiempos de rendimiento entre el grupo que entrenó y el grupo control. Es decir, que con el entrenamiento, estamos viendo que el entrenamiento en niños y sobre todo con entrenamiento continuo, estamos provocando mejoras en lo que tiene que ver con la resistencia, la aptitud física general, ¿sí? En los tiempos de rendimiento, que era lo que veníamos comentando. ¿Sí? La conclusión fue que el entrenamiento con carrera continua lenta durante 12 semanas en niños de 10 a 14 años de edad influencia las diferentes capacidades fisiológicas y motoras. De hecho, las mejoras observadas en diversos parámetros, tanto fisiológicos como motores, indica que este tipo de entrenamiento puede ser beneficioso para esta población. ¿Sí? Veamos qué ocurre ahora con el entrenamiento intervalado. Es decir, vamos a ver si el entrenamiento intervalado es efectivo para mejorar la resistencia en niños y adolescentes. ¿Sí? Aquí tienen descripciones: intervalado extensivo largo, intervalado extensivo medio, ¿sí? Intervalado intensivo corto. Cuando hablamos de extensivo e intensivo tiene que ver con la intensidad, ¿no es cierto? El extensivo es menos intenso que el intensivo, ¿sí? Intervalado intensivo corto 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Y antes de mostrarle algunos datos, quiero explicarle lo que es el entrenamiento intermitente y darle las bases fisiológicas del entrenamiento intermitente. Tal vez la mayoría de ustedes esté familiarizado con el entrenamiento intermitente, pero para aquellos que no, si yo hoy les diría que supongan un entrenamiento basado en carreras de 15 segundos, ¿sí? Por 15 segundos de recuperación, en donde los 15 segundos de carrera son a una intensidad del 120-130% del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Probablemente muchos me dirían que es un entrenamiento de tipo anaeróbico, ¿sí? Vamos a ver. En primer lugar, antes de determinar si estamos hablando de un entrenamiento aeróbico o anaeróbico, es interesante observar que cuando nosotros hacemos carreras máximas, ¿sí? Carreras máximas a la máxima velocidad, ¿sí? Fíjense que entre 0 y 10 segundos tenemos un porcentaje de participación aeróbica de aproximadamente un 6%. Y entre 0 y 15 segundos, el porcentaje de participación del sistema aeróbico es del 12%. Y a medida que nos trasladamos a 20, 30 segundos, cada vez el porcentaje de participación aeróbica es mayor, ¿sí? Es decir, entre 0 y 10 segundos, ¿qué tendríamos? Carreras, por ejemplo, un sprint. Los 100 metros se corren en menos de 10 segundos. Y tenemos que tener una participación aeróbica de el 6%, ¿sí? Poco más, un poco menos, pero aproximadamente el 6%, ¿sí? De participación aeróbica. Es decir, que ya con trabajos, y acá estamos hablando de sprint máximo, o sea, de la máxima velocidad posible, ya tenemos un porcentaje aeróbico muy importante. Y si nosotros decíamos recién trabajos de aproximadamente 15 por 15 segundos, ¿no es cierto? En donde no estamos hablando de un sprint de 15 segundos, estamos hablando de correr muy rápido los 15 segundos, pero no es un sprint. Entonces seguramente este porcentaje que está acá, el 12%, se iría mucho más arriba, ¿sí? Es decir, que tenemos una participación aeróbica muy importante, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué ocurre?
Porque cuando nosotros realizamos una actividad, ¿no es cierto? Sobre todo actividades de alta intensidad, si pudiéramos observar las curvas del ATP y de la fosfocreatina, veríamos lo siguiente. Esto aquí arriba es la curva del ATP, ¿no es cierto? Fíjense que se mantiene relativamente constante, ¿no es cierto? Con una ligera caída hacia cuando llegamos los 12-14 segundos. Esto es un sprint máximo, ¿no es cierto? Entonces se mantiene constante. Y para que esta concentración de ATP, ¿no es cierto?, a altas velocidades de carrera, ¿sí?, o velocidades de nado, velocidades de ciclismo, ¿no es cierto?, se mantenga constante, el sistema que interviene es el sistema de la fosfocreatina, ¿sí? Es decir, se va a degradar la fosfocreatina para resintetizar rápidamente el ATP. Hasta ahí estaríamos hablando del sistema ATP-PC y me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el sistema aeróbico con todo esto? Bueno, una cosa muy interesante. Cuando llegan las pausas, ¿no es cierto? Cuando se incluyen pausas en este tipo de trabajo, este trabajo se repite, ¿no es cierto? Y se incluyen pausas, la fosfocreatina a nivel citoplasmático se resintetiza, ¿sí?, a través de lo que se llama shuttle de fosfocreatina mitocondrial. Es decir, que la fosfocreatina a nivel citoplasmático se resintetiza por el ATP producido en la mitocondria. Es decir, la fosfocreatina se degrada aquí en creatina y fosfato para que el ADP se convierta en ATP, y luego la creatina libre viaja hasta la membrana mitocondrial y se resintetiza con el ATP producido aquí, ¿no es cierto?, a fosfocreatina. Y si el ATP se produce en la mitocondria, estamos hablando ¿de qué sistema? Del sistema oxidativo, o sea, lo que nosotros generalmente llamamos sistema aeróbico, ¿correcto? Entonces, si para recuperar el ATP, la fosfocreatina a nivel citoplasmático durante la pausa tenemos que usar ATP y aquí provocamos una caída de la fosfocreatina, entonces estamos haciendo trabajar este sistema para resintetizar rápidamente, ¿sí?, la fosfocreatina, ¿sí?, con el ATP producido a nivel mitocondrial. ¿Correcto? ¿Y cómo se resintetiza la fosfocreatina? Bueno, la fosfocreatina tiene una curva de resíntesis que tiene dos fases, una fase lenta, ¿no es cierto?, y una fase rápida y una fase lenta, ¿no es cierto? La fase rápida, nuevamente, de la recuperación de la fosfocreatina, es decir, el 50% de la fosfocreatina se resintetiza en unos 20 a 30 segundos, ¿no es cierto? Y la recuperación total, que es la fase lenta, lleva entre 4 y 5 minutos y hasta inclusive 20 o 30 minutos. Pero lo interesante es que la fase rápida es independiente de la caída del pH y es activada por la resíntesis de fosfocreatina por el sistema oxidativo. Y eso sucede aunque el pH siga descendiendo, ¿sí? Es importante señalar que la creatinquinasa ubicada en la membrana interna de la mitocondria interviene en la regeneración de la fosfocreatina utilizando el ATP procedente de la fosforilación oxidativa, lo que permite mantener niveles de ATP incluso durante ejercicio intenso, ¿no es cierto? Y el tiempo medio de regeneración de la fosfocreatina durante periodos de descanso se estima en unos 30 segundos, en los que predomina la reacción inversa, es decir, de ATP a PC. Nosotros conocemos la reacción de PC, de fosfocreatina a ATP. En este caso la reacción inversa es de ATP a fosfocreatina, ¿sí? Y la tasa de resíntesis de fosfocreatina, ¿sí?, o sea, la velocidad de resíntesis, está controlada por la tasa del metabolismo oxidativo en el músculo, ¿sí?, lo que indica la estrecha relación entre ambos sistemas. Y es importante observar esto. Fíjense, esto es la cinética, ¿no es cierto? O sea, la tasa de degradación de la fosfocreatina durante un ejercicio en un niño y esto es en un adulto. Y aquí tenemos la tasa de resíntesis de fosfocreatina. Si estamos hablando, esto es cinética, no vamos a entrar en detalle lo que es la cinética, pero es la resíntesis de fosfocreatina comparada entre un niño y un adulto. ¿Qué podemos observar? No hay diferencias entre los niños y los adultos
en cuanto a la cinética de la fosfocreatina, ¿sí? Aquí tienen algunos datos, esto después si quieren los repasan. Esto es niños, esto es en hombres, pH, concentración de fosfocreatina, concentración de ADP, relación fosfocreatina-ATP, relación fosfocreatina y fosfato inorgánico libre, ¿sí? Y algunas cuestiones metabólicas. Al final del ejercicio, estas son en reposo, la de aquí arriba y aquí la de aquí abajo son hacia el final del ejercicio. Y fíjense, esta es la tasa de resíntesis, ¿sí? De fosfocreatina, ¿no es cierto?, en niños y en adultos, y fíjense que no hay diferencias. Incluso podríamos decir, aunque no es significativo, pero podríamos decir que incluso la de los niños parece ser un poco más rápida. Porque, ¿qué dijimos? Los niños dependen más del metabolismo oxidativo. Los adultos dependen más del sistema o tienen una mayor dependencia en cuanto al sistema glucolítico. Los niños dependen más del sistema oxidativo. Y si dependen más del sistema oxidativo, probablemente puedan resintetizar fosfocreatina en forma más rápida que los adultos. Entonces, el mensaje es que la mayor capacidad de regeneración de ATP a través de mecanismos aeróbicos en niños podría ser uno de los factores por los cuales los niños tienen una mayor resistencia a la fatiga durante el ejercicio intermitente de alta intensidad. Entonces, podemos ver que ese trabajo que yo le había comentado de 15 segundos por 15 segundos, ¿sí?, a una intensidad de entre el 120 y 130% del consumo máximo de oxígeno, no es un trabajo anaeróbico, sino que en realidad es un trabajo predominantemente aeróbico, ¿sí? Esto tiene que ver con la recuperación. ¿Por qué? Porque los niños se recuperan más rápido que los adultos, ¿sí? Y esto tiene que ver con factores asociados al tamaño corporal, tienen un menor diámetro de fibras musculares y por lo tanto una mayor densidad capilar, una menor distancia de perfusión, una menor distancia de circulación, porque el tamaño es más chico en los niños, ¿sí? Un menor tiempo de circulación y una más rápida cinética cardiorrespiratoria. Entonces, todos estos factores asociados, ¿sí?, con el tamaño entre niños y adultos hacen que los niños se recuperen más rápido. Y lo mismo con lo metabólico, ¿no es cierto? Una más rápida recuperación del equilibrio ácido-base, menos pico de lactato y de concentración de hidrógeno, ¿sí? Más rápida resíntesis de la fosfocreatina, que es lo que estuvimos viendo recién, menor actividad de enzimas glucolíticas. Si hay menor actividad de enzimas glucolíticas, se utiliza menos glucógeno, y si se utiliza menos glucógeno hay una menor caída del pH, porque recuerden que la glucólisis está asociada a un incremento en la acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, eso al haber menor actividad de enzimas glucolíticas, ¿sí?, van a tener una menor dependencia de la glucólisis y una menor, ¿cómo es que se llama? Una menor acidosis metabólica, menores niveles de sustrato metabólico. Entonces esto hace a que haya una recuperación más rápida en los niños que en los adultos. Y si se fijan aquí, esto es interesante porque es la representación esquemática de los componentes cuantitativos y cualitativos de la diferencia entre niños y adultos en la tasa de recuperación. Si nosotros hablamos de la diferencia cualitativa, ¿no es cierto?, refleja la corta perfusión y el menor tiempo de circulación en niños debido a sus menores dimensiones lineales. Pero la diferencia cuantitativa es que los niños en realidad terminan realizando, ¿sí?, una menor producción, tienen una menor producción de potencia a partir de la cual deben recuperarse, ¿sí? No podría hablar o no podría darte una indicación, Walter, en cuanto a lo que tiene que ver con lo psicológico. Es posible que parte de la mayor recuperación tenga que ver con lo psicológico, pero es un análisis que escapa un poco a los datos que yo pueda tener, ¿sí? En realidad, por eso me baso más en lo que tiene que ver con lo biológico o con los datos fisiológicos. Pero es posible que una mayor predisposición al ejercicio en los niños haga que no solo se ejerciten o les sea más
si se quiere, más sencillo ejercitar a altas velocidades. Pero no solo eso, ten en cuenta lo que anteriormente dije. En el adulto hay una mayor dependencia de la glucólisis, por lo tanto vas a tener algún tipo de o mayor incidencia de la acidosis metabólica, y si hay mayor incidencia de acidosis metabólica, los efectos son otros, ¿sí? Entonces, si bien puede haber una parte psicológica, ¿sí? Hay una parte fisiológica muy importante que va a influir en la recuperación post ejercicio, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver si este método de entrenamiento intervalado, ¿no es cierto?, o intermitente, ¿no es cierto?, provoca o es efectivo para mejorar la resistencia en niños y adolescentes. Este es un estudio en donde participaron 53 niños, ¿no es cierto?, niños y niñas, de 8 a 11 años, todos eran prepúberes, ¿no es cierto?, valorado a través de los estadios de Tanner, ¿no es cierto?, y fueron divididos en un grupo experimental y un grupo control. ¿Qué hicieron? 7 semanas, fíjense esto y prestenle atención, 2 sesiones semanales de 30 minutos con ejercicios intermitentes cortos, es decir, 10 a 20 segundos, intensidades del 100 al 130% de la velocidad aeróbica máxima, con 10 a 20 segundos de recuperación. ¿Sí? Aquí tienen las distintas sesiones. Esto se lo dejo para que después, si quieren analizarlo más detenidamente, lo puedan hacer, ¿sí? Pero básicamente, para que se den una idea, esta fue la sesión 1 que hicieron. 4 series de 10 por 10 segundos al 110% de la velocidad aeróbica máxima. Fíjense solo esto, 10 segundos de carrera por 10 segundos de pausa, al 110% de la velocidad aeróbica máxima, ¿sí? Aquí tienen la segunda sesión, la 3, la 4, 2 sesiones semanales de 30 minutos, ¿sí? Muy, muy poquito, ¿sí? Nos ponemos a ver, ¿no es cierto? Después lo analizan más tranquilo. Fíjense, ¿qué ocurre durante el entrenamiento intermitente? Este es el consumo de oxígeno, esto es una gráfica de consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Durante el entrenamiento intermitente, ¿no es cierto? Lo que se va a producir, y esto es en un niño, ¿no es cierto?, lo que se va a producir es que se va a ir incrementando el consumo, ¿no es cierto?, a medida que pasa el tiempo, ¿sí? O sea, corre, hace la pausa, corre, hace la pausa, corre, hace la pausa, corre. ¿Y qué pasa? Cada vez se va a ir acercando más al valor del consumo de oxígeno pico. Y nosotros sabemos que si queremos mejorar el consumo de oxígeno en una persona, ¿no es cierto?, tenemos que trabajar a intensidades próximas al consumo de oxígeno máximo, es decir, tenemos que estresar el consumo de oxígeno máximo. Y esto nos está mostrando de que se están alcanzando esos valores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? A ver, no los tengo señalados. El grupo experimental, acá tenemos el grupo control, ¿sí? Como verán, no hay indicaciones de que haya habido cambios significativos en ninguna de las variables, pero fíjense lo que ocurrió en el cambio en el grupo experimental, ¿no es cierto? Con el consumo de oxígeno pico, hubo un cambio significativo en el consumo de oxígeno pico, ¿sí? Tanto en valores relativos como en valores absolutos, y hubo un cambio significativo en la velocidad aeróbica máxima, ¿sí? Que es la variable de rendimiento, ¿sí? Aquí tenemos, esos eran los resultados, si no me equivoco, eran los resultados, no, está bien. Perdón, esto en realidad en vez de máximo aquí debería decir submáximo, ¿sí? Submáximo, ¿sí? Y vemos también que el grupo control, el grupo que no entrenó, ¿no es cierto?, no tuvo cambios significativos, pero el grupo que entrenó sí mostró cambios significativos en cuanto al consumo de oxígeno submáximo y a la frecuencia cardíaca submáxima. Entonces, este estudio demostró que la respuesta de los niños y niñas prepúberes al entrenamiento aeróbico intermitente fueron similares y que los valores del pico de consumo se incrementaron significativamente. Lo interesante es que el programa de entrenamiento aeróbico intermitente de alta intensidad consistió en 2 sesiones semanales durante 7 semanas, es decir, una duración más corta y una frecuencia menor que los programas reportados en la mayoría de la literatura, ¿sí? Sin embargo, resultó en un incremento significativo del pico del VO2
y esta mejora estuvo asociada con un incremento del rendimiento aeróbico. ¿Está claro? Este es otro estudio, algo muy similar al que se hizo recién, ¿no es cierto? 100 niños y 100 niñas, fíjense, una muestra muy grande de 8 a 11 años, todos niños prepúberes, nuevamente 7 semanas de entrenamiento, 2 sesiones semanales de 30 minutos, ¿no es cierto? Ejercicios intermitentes cortos, lo mismo, muy similar al anterior, no es el mismo estudio, es otro estudio, ¿no es cierto? Aquí tienen las sesiones de entrenamiento, aquí tienen las mismas sesiones de entrenamiento, ¿no es cierto? A ver, entrenamiento intervalado e intermitente son sinónimos. El de entrenamiento intervalado, ¿sí? El entrenamiento intermitente es entrenamiento intervalado corto, se le llama así. Entrenamiento intervalado corto, en realidad entrenamiento intervalado muy corto o entrenamiento intermitente, ¿sí? Es entrenamiento intervalado, pero con la denominación de muy corto, ¿sí? No estamos hablando de otro tipo de entrenamiento intervalado. Entonces, aquí tienen las sesiones para que después las puedan analizar más tranquilamente, ¿sí? Sí, no, Marcelo, no entiendo. Después lo vemos si querés en la mesa redonda, pero no es intervalado pasando el minuto. Entrenamiento intervalado es entrenamiento intervalado, sea corto, muy corto o largo. Podemos hablar de entrenamiento intervalado largo, entrenamiento intervalado medio, entrenamiento intervalado corto. Si en este caso el entrenamiento intermitente es entrenamiento intervalado muy corto. Esa es la denominación del entrenamiento. Pero es intervalado, ¿sí? Entonces, ¿qué resultados obtuvieron con este entrenamiento? Fíjense, aquí tienen el grupo control, no hubo ningún tipo de mejora, ¿sí? Incluso acá midieron el salto horizontal, ¿no es cierto? Interesantemente, vieron que con este tipo de entrenamiento, el entrenamiento intermitente, tengan en cuenta que tiene muchos arranques y paradas, ¿no es cierto? Porque corren 10 segundos, paran. 10 segundos, paran 10 segundos. O sea, arrancan y frenan, arrancan y frenan. ¿Sí? Lo mismo los 15 segundos. Y eso tiene un componente neuromuscular importante. Entonces, los investigadores se preguntaron, bueno, si tiene un componente neuromuscular, ¿sí? ¿Habrá algún tipo de mejora en alguna variable? Y efectivamente encontraron que este entrenamiento, ¿sí? Mejoró el salto horizontal, ¿sí? Mejoró el salto horizontal. ¿Y qué mejoró también? Mejoró, ¿no es cierto?, la velocidad aeróbica máxima, que es el parámetro de rendimiento, ¿no es cierto?, eh, pertinente al mismo entrenamiento. ¿Sí? Entonces, sí, el entrenamiento intervalado de alta intensidad fue efectivo para mejorar el rendimiento de resistencia de los niños prepúberes, así como también provocó mejoras en la fuerza explosiva por estas cuestiones que les comenté de lo que tiene que ver con lo neuromuscular. ¿Sí? La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Continuo o intervalado? ¿Sí? Este estudio, interesante, comparó justamente esas dos cosas. 77 niños de 8 a 11 años, todos prepúberes, ¿no es cierto? Y hicieron dos grupos. Un grupo entrenó continuo y otro grupo entrenó intermitente. ¿Sí? El grupo de entrenamiento intervalado, ¿no es cierto? Hizo las carreras intermitentes que venimos comentando recién, ¿no es cierto? 5 por 15, 10 por 10, 15 por 20, 20 por 20 y 30 por 30, entre el 100 y 190% de la velocidad aeróbica máxima. Y el grupo de entrenamiento, perdón, acá debería ser continuo, aquí debería ser continuo, realizó series de ejercicio, ¿sí? De 6 minutos, de 12 minutos, de 15 minutos, de 18 minutos y de 20 minutos al 80-85% de la velocidad aeróbica máxima. Vuelvo a insistir, fíjense que hablamos de 80-85% de la velocidad aeróbica máxima, una intensidad que en adultos podríamos decir que es moderada a alta, ¿sí? Está entre lo moderado y alto, ¿correcto?
Para que se den una idea, el 80-85% de la velocidad aeróbica máxima está aproximadamente, es el umbral anaeróbico en corredores de resistencia de elite, ¿sí? O sea que es una intensidad muy importante. ¿Sí? Aquí tienen las sesiones de entrenamiento, ¿sí? Para el entrenamiento continuo, ¿no es cierto? Estas son todas las sesiones para que después las analicen, ¿sí? Y aquí tienen las sesiones de entrenamiento intermitente también para que después las puedan analizar si quieren más detenidamente. ¿Y qué se observó? Fíjense, el grupo control, nada, no hubo mejoras en ninguna de las variables. ¿Qué pasó con los chicos que hicieron entrenamiento continuo? Tuvieron mejoras en el pico de VO2, ¿sí? Y tuvieron mejoras en la velocidad aeróbica máxima. ¿No es cierto? ¿Y qué ocurrió con los chicos que realizaron intermitentes? Mejoras en el VO2 y mejoras en la velocidad aeróbica máxima. Vuelvo a insistir, siempre que esta mejora, si bien fue significativa, es muy pequeña. ¿Sí? Fíjense, el pre es de 51.6 mililitros kilogramo minuto y el post-entrenamiento es 54. O sea, muy pequeña como lo que ya veníamos hablando, ¿no es cierto? Que si bien hay mejoras, las mejoras en el consumo son pequeñas. ¿Correcto? Y sí hubo mejoras en la velocidad. ¿Y hubo diferencia entre el grupo que realizó continuo e intermitente? No hubo diferencia. ¿Sí? Es decir, que los resultados demostraron que tanto el entrenamiento continuo como el intermitente produjeron mejoras significativas en el VO2 máximo y la velocidad aeróbica máxima. Por lo tanto, cuando se combina adecuadamente la intensidad, duración del entrenamiento en niños prepúberes, se pueden utilizar diversas modalidades de ejercicio para incrementar su capacidad aeróbica. ¿Sí? Otro estudio, ¿sí? Para ver qué pasa si hacemos continuo intervalado. En este caso eran 19 chicos de 13 a 14 años. ¿Sí? Todos los niños estaban acostumbrados a entrenar 4 veces por semana y jugaban al fútbol hace 3 años. ¿No es cierto? Dos grupos. Un grupo entrenó intermitente y otro grupo entrenó continuo. ¿Sí? ¿Qué hacían? ¿Cómo era el entrenamiento? El grupo que entrenaba intermitente hacía una entrada en calor, luego hacía ejercicios de fútbol, ¿sí? Y luego de los ejercicios de fútbol hacían entrenamiento, ¿sí? Intervalado al 90-95% de la frecuencia cardíaca máxima. Y los chicos que entrenaron continuo hacían entrada en calor, ejercitaciones de fútbol y luego, fíjense que el tiempo de entrenamiento continuo al 60-75% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Era mucho mayor. ¿Correcto? ¿Sí? Bien, ¿qué fue lo que se observaron? Bueno, aquí tienen el programa, ¿sí? De entrenamiento. Estos son los programas de entrenamiento intervalado y este es el programa de entrenamiento continuo. Fíjense que utilizaron mucho fartlek, que era lo que yo le decía, ¿no es cierto? Utilizaron mucho fartlek porque los cambios de intensidades en los chicos, ¿no es cierto? Hace que el entrenamiento sea más entretenido. Después, si quieren, lo analizan mejor. ¿Y qué fue lo que vieron? ¿No es cierto? El grupo que entrenó entrenamiento intermitente y este es el grupo que entrenó intervalado. ¿Mejoraron el tiempo en los 1000 metros? Mejoraron los dos grupos, mejoraron, perdón, el grupo que entrenó intermitente mejoró el tiempo en los 1000, mientras que el grupo que entrenó continuo, la mejora no fue significativa, ¿sí? Aunque hubo una mejora, ¿sí? Aquí era 3.55 minutos, perdón, 3 minutos 55 segundos, y aquí fue de 3 minutos 50 segundos, ¿no es cierto? La diferencia no fue estadísticamente significativa. ¿Sí? Mejoraron el consumo de oxígeno, los chicos que entrenaron el intermitente mejoraron el consumo de oxígeno, y los chicos que entrenaron continuo no parecieron mejorar. ¿Sí? Y después se observaron en el grupo que entrenó intermitente mejoras en los tiempos de sprint. ¿Sí? Interesante, por lo que yo le decía eh, del componente neuromuscular que tiene el intermitente. Ahora, ¿por qué este grupo que entrenó continuo no mostró mejoras cuando vimos que el otro grupo sí mostró mejoras? El estudio anterior, ¿se acuerdan? El grupo que entrenó continuo sí mostró mejoras en lo que eran los tiempos de rendimiento y en lo que era el consumo de oxígeno. Fíjense en esto que es clave.
el entrenamiento continuo fue al 60-75% de la frecuencia cardíaca máxima. Es decir, una intensidad muy baja para los niños. Aparentemente, los niños requieren de intensidades mayores al 80%, ¿sí?, de la frecuencia cardíaca máxima, o al 80-85%, ¿sí?, de la velocidad aeróbica máxima, para obtener mejoras en lo que tiene que ver con la resistencia, ¿sí? Por eso es clave, ¿sí? En conclusiones, este estudio reveló un incremento significativo en el consumo máximo de oxígeno del 7% y una reducción en el tiempo para correr los 1000 metros luego de 5 semanas de entrenamiento intermitente de alta intensidad, ¿sí? Y por otra parte, el entrenamiento continuo no mostró efectos sobre el consumo máximo de oxígeno o de oxígeno o el tiempo en carrera de 1000 metros. ¿Sí? Estos efectos fueron a corto plazo, alcanzados en 1,5 a 2 horas por semana, menos de tiempo de ejercicio en comparación con el continuo. Pero vuelvo a insistir, lo del continuo, en este caso, tiene que ver para mí con una muy baja intensidad en los niños, ¿sí? La otra pregunta es, ¿podemos mejorar la resistencia de los chicos realizando entrenamientos específicos y juegos en espacio reducido? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, para hablar de juegos en espacios reducidos, esto es un estudio que se realizó en adultos, ¿no es cierto? Pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes quieren modificar, ¿no es cierto?, las condiciones de intensidad en cuanto al entrenamiento en juegos en espacio reducido, ¿sí?, tienen tres opciones. Una, modificar el número de jugadores, ¿sí? Puede ser 3 por lado, 4 por lado, 5 por lado, 6 por lado. Las dimensiones del campo de juego, ¿sí?, de pequeñas a medias y grandes. Fíjense, tanto de 3 por lado tienen dimensiones pequeñas, medias y grandes. En 4 por lado, dimensiones pequeñas, medias y grandes. En 5 por lado, dimensiones pequeñas, medias y grandes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vuelvo a insistir, este es un estudio realizado en adultos, pero lo que les quiero mostrar aquí, ¿sí?, es cómo ustedes pueden variar las diferentes condiciones en los juegos en espacio reducido para provocar cambios en las intensidades, ¿sí? Lo que se observó en este estudio, ¿sí?, en cuanto a las respuestas fisiológicas, de acuerdo con el tipo de ejercicio, fíjense la frecuencia cardíaca en porcentaje de la máxima, ¿no es cierto? Cuando se cambió, aquí por ejemplo se mantuvo constante, ¿no es cierto?, el número de la dimensión del campo, ¿no es cierto? O sea, siempre fue la pequeña, la mediana o la grande, ¿sí? Y fíjense que la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, siempre se mantuvo en valores elevados, aproximadamente entre el 85 y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. También el variar las dimensiones del campo, ¿no es cierto?, hace que la frecuencia cardíaca se mantenga elevada. No muestro concentraciones, no hablo de concentraciones de lactato porque sabemos que realizar mediciones de lactato en niños es una cuestión complicada, ¿sí?, pero sí es importante. Y otra de las cuestiones que tuvo mucho que ver fue la estimulación del entrenador, ¿no es cierto? Y fíjense también los índices de esfuerzo percibido, que estuvieron alrededor de entre 6 y 7, ¿sí? Obviamente, sí, el nivel técnico tiene que ver, pero si lo que nosotros tenemos que pensar aquí es que los chicos tienen que correr, si además nosotros de eso le ponemos dificultad técnica, obviamente que la intensidad se va a caer. En estos casos, como nuestro objetivo es la parte física, si el objetivo es la parte física, obviamente, como el objetivo es la parte física, lo que nos interesa es que corran, ¿sí?, que haya toques de pelota, pero que en realidad lo que nos interesa a nosotros es que corran, ¿sí? Obviamente, si le ponemos dificultad técnica, la cuestión se incrementa bastante, ¿sí? Entonces, este estudio demuestra que la intensidad del ejercicio en juegos en espacio reducido puede manipularse variando el tipo de ejercicio, las dimensiones del campo y si el entrenador estimula o no a los participantes, ¿sí? Al utilizarse diferentes combinaciones de estos factores, los entrenadores pueden modular la intensidad del ejercicio dentro de la zona de alta intensidad y con esto el estímulo de entrenamiento, ¿sí? Vamos a ver algún caso de entrenamiento específico, ¿sí? 25 jugadores
25 jugadores de voleibol categoría junior, 12 niños y 13 niñas de 15.6 años de promedio, ¿sí? Todos eran jugadores de vóley de nivel nacional. No se reportó el estatus de maduración, lo que hicieron fueron 12 semanas de entrenamiento y 2 grupos. Un grupo de acondicionamiento de base, en base a destrezas y juegos, en donde hacían 60 minutos de destreza, progresando desde una intensidad baja a una alta, más 60 minutos de juegos en espacio reducido, 5 versus 5, 5 versus 4, 5 versus 3. Y el otro grupo hizo un entrenamiento técnico, ¿sí? Solamente entrenamiento técnico. Lo que observaron, fíjense, estas fueron las demandas en relación con la competición, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la competencia, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con los juegos basados en destrezas. Fíjense que las demandas en relación con la competencia, ¿sí? y los juegos basados en competencias fueron bastante similares, ¿sí? ¿Y qué fue lo que se observó? Fíjense que observaron un incremento en el consumo de oxígeno en forma relativa, ¿no es cierto? Tanto en el grupo que realizó los juegos en base a destrezas, pero no hubo diferencias significativas, al menos, ¿sí? En el grupo que realizó el entrenamiento de instrucción, ¿sí? También, obviamente, hubo otras variables que mejoraron, como por ejemplo el salto vertical, ¿sí? El spike jump, el tiempo en sprint de 5 metros, ¿sí? En la agilidad. Fíjense que todas estas variables mejoraron, pero la que quiero señalar aquí es la que tiene que ver con la resistencia, ¿no es cierto? Que hubo un aumento significativo con un entrenamiento específico. Entonces los resultados de este estudio muestran que los juegos de acondicionamiento basados en destrezas ofrecen un estímulo de entrenamiento específico para estimular las demandas fisiológicas de la competición, en este caso del voleibol, ¿sí? De categoría junior. Sin embargo, si bien las mejoras en la aptitud física fueron mayores con los juegos de acondicionamiento, el entrenamiento de instrucción resultó en mayores mejoras de destrezas técnicas. Eso era obvio, ¿no es cierto? Entonces, estos hallazgos sugieren que la combinación del entrenamiento podría producir mayores mejoras tanto en la aptitud física como en la destreza técnica, ¿sí? Este es otro estudio donde los chicos prepúberes, ¿sí? con experiencia en entrenamiento de básquetbol entrenaron durante 18 meses, mientras que otros 18 chicos fueron el grupo control. Aquí tienen el entrenamiento de básquetbol, ¿sí? 6 sesiones semanales de 90 minutos. Aquí tienen los diferentes estímulos, ¿sí? Pero básicamente hacían una entrada en calor, luego ejercicios con balón de alta intensidad y baja intensidad, ejercicios técnicos con el balón y sin el balón, ¿sí? Todos estos trabajos, ¿no es cierto?, realizados en cuanto al básquetbol. ¿Y qué fue lo que...? Aquí está los estadios de Tanner, ¿sí? Fíjense, para los estadios madurativos, fíjense que eran todos prepúberes, estaban entre Tanner 1 y 2, ¿sí? Entonces, según lo que vimos ayer, vemos que son todos prepúberes, ¿no es cierto? O ingresando en la pubertad apenas, ¿sí? ¿Y qué fue lo que se observó? Fíjense, frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Aquí tienen la frecuencia cardíaca, el grupo entrenado, ¿sí? El grupo control. Fíjense, diferencias significativas en todas las edades en cuanto a la frecuencia cardíaca y diferencias significativas, al menos en el grupo de 11 años, ¿sí? En cuanto a el consumo de oxígeno. Pero hay una tendencia, por lo menos, a unos valores ligeramente mayores en el grupo que realizó entrenamiento específico de básquetbol, ¿sí? Aquí tienen algunos valores máximos, a ver si los tengo señalados, no. Aquí tienen algunos valores máximos, ¿sí? Fíjense, VO2 máximo, los grupos que entrenaron, VO2 máximo en litros por minuto, todos valores más significativamente mayores que los del grupo control, ¿sí? VO2 máximo en valores relativos, todos mejoraron el consumo de oxígeno máximo, ¿sí? En relación con el grupo control. Algunas mejoras en variables pulmonares, ¿sí? Y fíjense el tiempo de agotamiento en una prueba máxima
también mejoraron los chicos que entrenaron en relación con el grupo control. Entonces, los resultados de este estudio básicamente sugieren que la participación en el entrenamiento de básquetbol, que sea de intensidad y duración suficiente, contribuye a mejorar la potencia aeróbica y a reducir el porcentaje de grasa corporal en niños prepúberes. ¿Sí? Un último estudio, ¿sí? Para ir cerrando, comparación del entrenamiento intervalado versus entrenamiento específico, porque ahora la pregunta sería, bueno, ¿hacemos entrenamiento intervalado o hacemos entrenamiento específico? Bien, a alguien se le ocurrió, sobre Martin Buchheit, un entrenador muy reconocido, ¿sí? Un fisiólogo muy reconocido con muchas publicaciones en niños, ¿sí? Comparar el efecto del entrenamiento intervalado de alta intensidad versus un entrenamiento basado en juegos de handball, ¿sí? Sobre los parámetros de rendimiento en el handball. En este caso eran 32 adolescentes entrenados, 15.5 años, divididos en dos grupos. Uno entrenó con entrenamiento intervalado, ¿sí? O entrenamiento intermitente, y el otro entrenó con juegos específicos del fútbol 2 veces por semana durante 10 semanas. ¿Sí? El entrenamiento intermitente eran 12 a 24 carreras de 15 segundos al 95% de la velocidad alcanzada al final de un test que se llama test de 30-15, que es un test específico para deportes intermitentes, y el grupo que entrenó handball hizo juego en espacios reducidos. ¿Sí? Aquí tienen para ver, aquí tienen el grupo de entrenamiento que hizo juegos en espacios reducidos. Esto quiere decir 2 series de 2 juegos en espacios reducidos de 2 minutos 30 de duración, ¿no es cierto? Para que puedan leer todos los juegos, ¿sí? Y aquí tienen el entrenamiento de los que realizaron entrenamiento intervalado de alta intensidad, ¿sí? Después le quieren dar una leída, ¿sí? ¿Cuáles fueron las mejoras? Fíjense, mejoras en la RCA, o sea, en la capacidad para repetir sprint repetidos, ¿sí? Tanto en el grupo que realizó entrenamiento de juego en espacio reducido, como en el grupo que realizó entrenamiento intermitente. También mejoraron los tiempos en el test de 30-15 que yo les decía, ¿sí? Ambos grupos mejoraron su rendimiento en ese test, ¿sí? Mejoraron el tiempo límite, ¿no es cierto? El tiempo límite se le denomina al tiempo que se puede mantener una velocidad máxima de un test. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, en este caso, la velocidad final del test no es la velocidad aeróbica máxima, sino que es la velocidad final del 30-15. Si nosotros tuviéramos la velocidad aeróbica máxima y corriéramos todo el tiempo posible que pudiéramos correr, que pudiéramos mantener la velocidad aeróbica máxima, eso se llama tiempo límite, ¿sí? Entonces se observó que tanto el grupo que entrenó handball, juego en espacio reducido, como el que entrenó intermitente, mejoraron el tiempo límite y la velocidad en el test, ¿sí? Ahí tienen, ¿sí? Las mejoras, ¿sí? Los dos grupos, en negro y en blanco, en negro el que entrenó intervalado y en blanco el que entrenó juego en espacio reducido, y ahí tienen tiempo en 10 metros, ¿sí? Sprint de 10 metros, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? Repeated Sprint Ability, ¿sí? La media y la mejor, ¿no es cierto? El CMJ, Counter Move and Jump, ¿sí? Los tiros y la velocidad en el test de 30-15. Es decir, todos los grupos mostraron mejoras en casi todas las variables que se evaluaron. Entonces, como conclusión, tanto el entrenamiento intermitente como juegos en espacios reducidos fueron métodos de entrenamiento efectivos para provocar mejoras en diversos parámetros de la aptitud física en adolescentes. Sin embargo, los juegos en espacio reducido debería ser considerado como el método preferido de entrenamiento debido a la más alta especificidad en relación con el juego, ¿sí? Esto tiene que ver con que son adolescentes, ¿sí? Digamos, eran púberes. Ya vamos a ver cuál es la conclusión en relación con los prepúberes, ¿sí? Entonces, como conclusiones de todo lo que pedimos hablando, podemos decir que los métodos de entrenamiento continuo, intervalado, intermitente y específico parecen provocar adaptaciones positivas en niños prepúberes y pospúberes o adolescentes, ¿sí? Si bien el entrenamiento continuo ha mostrado provocar efectos beneficiosos en niños prepúberes,
parece que el entrenamiento intervalado por su mayor intensidad podría ser más eficiente para mejorar la resistencia en esta población. Dado que la actividad física diaria de los niños, o sea, fuera del entrenamiento, está caracterizada por actividades de alta intensidad y corta duración, el entrenamiento de la resistencia debería ser de una intensidad superior a la que se utiliza en adultos, que eso ya lo hemos hablado. En este sentido, el entrenamiento intervalado y sobre todo el entrenamiento de tipo intermitente ha mostrado una buena eficacia para mejorar la resistencia en niños. Pero, a pesar de todo esto, creo que mi indicación final y lo más importante es siempre se debe evitar la especialización temprana, por lo que la combinación de los diferentes métodos, creo yo, es la forma más apropiada de desarrollar la resistencia en esta población. ¿Sí? Y como consideración metodológica, aquí tienen para niños prepúberes y pospúberes, ¿sí? La frecuencia de entrenamiento 3 a 5 días a la semana, para los prepúberes 4 a 5 días a la semana de entrenamiento para niños pospúberes, ¿sí? A una intensidad superior a los 170 latidos minutos o mayor al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Para los prepúberes, fíjense que la intensidad en los prepúberes es mayor que la de los pospúberes por las cuestiones que vinimos hablando, ¿sí? Unos 15 minutos de entrenamiento, 15 a 20 minutos de entrenamiento para los prepúberes y unos 20, 25, 30 minutos de entrenamiento para los pospúberes, y podemos utilizar continuos, intervalados, juegos en espacios reducidos o entrenamientos específicos, ¿sí? Con eso terminamos esta charla sobre entrenamiento de la resistencia en niños. Así que esta tarde vamos a ver lo que tiene que ver con el entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes. Y ahora pasamos a la mesa redonda por si quieren preguntar alguna cuestión que les haya quedado pendiente de esta charla. Con el test de la Universidad de Montreal. El test de la Universidad de Montreal, Walter. El test de la Universidad de Montreal, para que te des una idea, se hace, es un test progresivo continuo, sin cambio de dirección. Tenés, más o menos conoces el test de Leger, el test de el Kurnavet. Bueno, eh, esto es similar, nada más que se hace en una pista, ¿no es cierto? Se ponen conos cada 20 metros, no me acuerdo ahora si era 20 o 25 metros, sí creo que era cada 20 metros. Entonces hay una señal de audio, ¿no es cierto? Y vos partís corriendo y tenés que llegar al siguiente cono, ¿no es cierto? Cuando suena la señal auditiva. Y va aumentando, cada tanto tiempo va aumentando o se va reduciendo el tiempo entre señales, ¿no es cierto? O sea, muy similar al Kurnavet, nada más que en línea recta, si se quiere, ¿sí?
en el colegio. El problema del colegio es las instalaciones de las que disponés. La cuestión es, si tenés poco espacio, yo utilizaría el Curnavet. A ver, el Curnavet no mide la BAM, o sea, porque los continuos arranques y frenadas que tienen hace que generalmente los chicos tengan una fatiga neuromuscular y no terminen teniendo la BAM. La cuestión es, si no tenés espacio, que es un problema, entonces yo aplicaría ese por cuestiones de espacio más que nada, ¿sí? Eh, entonces, y después hay una pequeña corrección, si no me equivoco es de Viciotti, que el problema es que esa corrección no está avalada en la literatura. O sea, yo no conozco un estudio publicado que avale esa corrección que hace Viciotti para eh, tomar la van. Pero bueno, si no nos queda otra, y bueno, yo utilizaría el Curnavet con esa corrección y después iría viendo, ¿no es cierto? Eh, si vos querés medir la velocidad aeróbica máxima, sí. Eh, recomendable el test de la Universidad de Montreal. Hay otro test que es el test de los 5 minutos, pero ¿qué pasa con el test de los 5 minutos? Hay que saberlo correr, ¿sí? O sea, ¿cómo es el test de los 5 minutos? Como el de Cooper, pero de 5 minutos. ¿Queda claro? O sea, tenés que salir y correr la máxima distancia posible en 5 minutos. Pero ¿qué pasa? Hay que saber correr. Y la mayoría de los chicos, inclusive si tenés un deporte intermitente, no saben correr. Entonces prefiero los auditivos. En realidad, para deporte de tipo intermitente, yo estoy utilizando el test de 30-15. ¿Sí? Por algunas cuestiones que tendría que ponerme a explicar aquí, que tienen que ver con la utilización de la BAM para realizar intermitentes. Pero, pero si vos querés medir la BAM, me quedo con el de la Universidad de Montreal. Te sirve tanto para el deporte intermitente como para el deporte continuo. ¿Sí? Es el que te da la BAM. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, fenómeno. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos dando por finalizada esta grabación. Recuerden que esta tarde, 19:30, me voy a chequear, pero estoy casi seguro, 19:30, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es entrenamiento de la fuerza, ¿sí? En niños y adolescentes. Así que bueno, los espero esta tarde.